esperándonos un momento en la plataforma, le agradezco, tuvimos una pequeña demora y pues vamos a arrancar esta entrevista con el constitucionalista, con el jurista Jean-Paul Legret. Arranca Luisa Delgadillo. Muchas gracias, Eduardo. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenos días y bienvenido. Mi pregunta primera, tenemos dos por cabeza, es ¿cómo ha visto usted el cumplimiento de los procesos y pasos que se están dando en el seno de la Asamblea Nacional previo a lo que será el juicio político del primer mandatario? ¿Se está cumpliendo adecuadamente? ¿Son los procesos requeridos? ¿Cuándo en específico se daría? ¿El 15, 16 de mayo? Cuéntenos, por favor. Buen día, Luisa. Muchas gracias por la invitación y buen día a todas las personas que nos escuchan. A ver, en realidad la Comisión de Fiscalización debería remitir hasta este día sábado el informe hacia la presidencia de la Asamblea con la finalidad de que el presidente de la Asamblea ponga de inmediato en el orden del día el proceso de juicio político para que sea conocido por todos los asambleístas y finalmente en el Pleno se adopte una decisión respecto a este tema. Eso en cuanto a plazo, es decir, la ley ha previsto, ¿no es cierto?, la ley que rige la Asamblea Nacional, que el presidente de la Asamblea, una vez que conozca el informe de la Comisión de Fiscalización, debe ponerlo en el orden del día de manera inmediata. Es decir, todos esperamos que para finales de este mes tengamos ya una resolución sobre este juicio político. Estimado doctor, una vez que se cumplan todos estos procedimientos, el presidente de la República asistiera al pleno de la Asamblea, ¿cuál deberá ser ya en el pleno el desarrollo o el cumplimiento de la normativa interna de la legislatura para lo que será su intervención frente a los asambleístas en su defensa en este juicio político? Bueno, el presidente de la República ha anunciado que él va a comparecer de manera personal, es decir, aunque la ley le faculta a poder comparecer a través de un procurador judicial, a través de un mandatario en definitiva, el presidente ha anunciado que es su deseo defenderse de manera personal ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso obviamente deja ver que el presidente pues no tiene nada que temer, por eso va a comparecer ante el Pleno de la Asamblea y finalmente expondrá su posición, no creo que jurídica, sino más bien su posición de orden política frente a este juicio político, frente a las pruebas que se han presentado y obviamente frente a los cargos de la acusación. Quiere decir que sí existiría la posibilidad de que él se defienda de aquello que se lo acusa. Responsabilidad política en este juicio por presunto peculado en el caso Flopec. Sí, hay una responsabilidad política que es la que el presidente debe obviamente desvirtuar ante la Asamblea, pero en este caso, y como yo lo vengo sosteniendo en varios medios de comunicación, el cargo del juicio político está atado necesariamente a un cargo de orden penal, a un cargo de orden jurídico, y es la existencia del delito de peculado y obviamente a la responsabilidad que tendría el presidente de la República respecto a la comisión de ese delito. Y sobre ese hecho, Luisa, y es algo que lo hemos venido conversando también a lo largo de estos días, ¿no es verdad?, no se ha podido presentar una prueba contundente respecto a la existencia de infracción del delito de peculado en un contrato de Flopec con Amazonas Tankers, mucho menos a una responsabilidad del presidente en la comisión de ese delito. Es decir, mal haríamos nosotros en entender que la Asamblea Nacional va a poder emitir una resolución respecto a una eventual destitución del presidente de la República sin considerar que a la fecha finalmente no hay pruebas sobre estos dos hechos. Martín tiene también sus preguntas. Doctor, mi pregunta tiene relación con el decreto ejecutivo 730, que da cumplimiento a la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Hay 5 artículos, pero en estos momentos hay el artículo 3, que al menos está siendo, no sé, para mí es ambiguo. No sé si podemos poner también, compañeros, en pantalla, para que pueda observar el doctor y también la ciudadanía. Procedo a la lectura, doctor. Artículo 3. Disponer al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, tomar estrictas previsiones de seguridad
para el personal militar y policial. O sea, yo debo entender como ciudadano que estoy advirtiendo a los infractores, las personas adultas, que tengan o tomen previsión respecto a la seguridad que me pueda dar el personal militar y policial. Es decir, ahí tenemos ya publicado, doctor, y sería interesante que usted lo analice. A ver, principalmente a mí me genera esta duda. ¿Cómo interpretamos este artículo 13, doctor Regret? Bien, el decreto ejecutivo 730, que lo conozco bien, efectivamente ha sido una disposición del presidente de la República emitida dentro del marco en el cual se pretende combatir sobre todo a los grupos terroristas. Los primeros dos artículos de ese decreto ejecutivo lo que hacen es disponer al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en definitiva a la fuerza militar con la que cuenta el país para que realicen actividades de manera inmediata de control y obviamente de combate a los grupos terroristas en el Ecuador, terroristas que han sido calificados así, ¿no es verdad?, por el Consejo de Seguridad del Ecuador. En esa medida, el tercer artículo del decreto ejecutivo lo que hace es disponerle al SNAI, es decir, al Servicio de Atención de Privados de la Libertad, que en el evento de que en esta lucha contra el terrorismo estuviesen privados de la libertad policías o militares, obviamente se les dé una especial atención para que su seguridad no esté comprometida. A ver, perdón, sin embargo, doctor, o sea, es para policías y militares, ¿verdad? Es correcto. Protección para ellos. Correcto, es doctor. Correcto. Correcto. Es correcto. Ya. Es decir, ¿qué pasa si producto de este combate al terrorismo, ¿no es verdad?, policías y militares llegan a ser detenidos, espero yo, momentáneamente, producto de pronto que se dé de baja a estos terroristas, para que el SNAI, obviamente, les pueda ubicar, mientras su proceso legal se soluciona, en un centro de privación de libertad donde obviamente se respeten sus garantías, su libertad y sobre todo su vida? Es decir, ese es el enfoque del artículo 3 del decreto ejecutivo del presidente, pero además de eso, tengo entendido por las declaraciones que ha dado el presidente y el secretario jurídico de la presidencia, que además el ejecutivo se ha comprometido a apoyar desde el punto de vista jurídico en todos los procesos que se deriven de esta lucha contra el terrorismo, ¿no es verdad?, a los policías y militares que les toque enfrentar estos procesos judiciales. Entonces, me parece que en general, en conjunto, el decreto ejecutivo es bastante bueno, bastante positivo, de pronto un poco tardío, porque lo ideal era que se lo emita mucho tiempo atrás, cuando igual afrontábamos la realidad de la lucha contra el terrorismo, pero de todas formas se ha emitido y se le ha dispuesto a las Fuerzas Armadas el combate frontal contra el terrorismo. Doctor, aquí hubo una propuesta de nuestro compañero amigo Ramiro Cepeda. Me pareció loable que se incorpore la academia en esta defensión, si se quiere, de policías y militares, porque habida cuenta en la academia hay personas que obviamente muy reconocidas dictando cátedras en provincias del país, y qué decir de la capital de la República, Guayaquil, qué sé yo, en todo nuestro país. Sería, no sé cómo lo ve usted, me pareció a mí loable, porque esta es una manera también de garantizar y respaldar el trabajo que en estos momentos se está realizando la policía y Fuerzas Armadas. Pues ya, a ver, pienso y considero que deberían sentirse ya empoderadas, no solamente por un decreto ejecutivo, sino por la acción de la sociedad ecuatoriana, doctor. Mire, yo creo que la lucha contra el terrorismo es una lucha de todos. Es decir, a partir del rol que cada uno de nosotros ocupa en la sociedad, entiéndase medios de comunicación, entiéndase abogados de libre ejercicio, entiéndase policía, Fuerzas Armadas, en fin, creo que todos debemos coadyuvar en esta lucha que es común. A todos nos conviene que efectivamente el flagelo del terrorismo sea extirpado de raíz en el Ecuador. En esa medida, iniciativas como la que usted me comenta, a mí me parecen sumamente positivas y saludables. Es decir, creo yo que debería articularse por parte del Ejecutivo, ¿no es verdad?, un frente de defensa jurídica a los policías y militares que finalmente se ven abocados a defenderse de este tipo de procesos cuando algún delincuente ha sido dado de baja. Y en esa medida considero que definitivamente no solamente los profesionales de la academia, sino también de los colegios de abogados y obviamente de varias organizaciones que existen en el Ecuador y por supuesto los abogados en libre ejercicio, seríamos los primeros en sumarnos en esta iniciativa y además de manera hasta gratuita
porque esta es una causa común en la que está por encima cualquier otro interés, ¿no es verdad? Está por encima el interés nacional, el interés público, la seguridad ciudadana. Y creo yo que estas iniciativas deben ser empujadas por todos, y todos tenemos cierto grado de responsabilidad en esta lucha contra el terrorismo. Gracias, doctor. Continúe, Eduardo Mendoza. Doctor Egret, siempre es un gusto saludarlo. Respecto al juicio político, los tiempos fatales el sábado terminan, son 3 días más 2, estamos hablando entre muertos y heridos que entre el 9 y el 14, ¿más o menos coincidimos? Es correcto, Eduardo, sí. Buenos días. Buenos días también a usted. Henry Cucalón, cuando era panelista de acá nuestro, antes de ir al ministerio, decía algo interesante siempre, decía, los votos siempre se cuentan después. Y es verdad, no obstante el presidente tiene siempre la posibilidad de la muerte cruzada, aunque cada día ello se ve menos posible y cercano. ¿Cree usted que en derecho, y lo hagámoslo brevemente por el tiempo, en derecho, yo tengo mi postura al respecto, pero quisiera a la gente escuchar la suya, hay algo que podría realmente tomarse en consideración? No hay testigos, no hay ni siquiera prueba, un contrato de otro gobierno, pero los votos son los votos. Pero en derecho, ¿hay algo que podría señalarlo al presidente con alguna responsabilidad al respecto? Gracias, Eduardo, por la invitación y por la pregunta. Mire, por favor. En derecho, que es sobre lo que deberían resolver los miembros de la Asamblea Nacional, a mi juicio y de manera objetiva, es decir, yo no soy funcionario público, estoy plenamente convencido de que no hay pruebas de cargo contra el presidente de la República. Es decir, si la resolución de la Asamblea Nacional tuviese que ser en derecho, efectivamente el juicio político tendría que ser archivado y el presidente de la República debería ser absuelto. Ahora, esta hipótesis que manejo, no es verdad, si bien en derecho se cuentan los votos, al final del juicio deberían contarse los votos, no es menos cierto que a la fecha varios de los partidos políticos que han sido proponentes de este juicio político se empiezan a desgranar en el camino, ¿no? Si eso ha sucedido con partidos como, por ejemplo, Pachacuti, que en estos momentos, no es verdad, una de las propias proponentes, la señora Mireya, ha sido ya inclusive desvinculada del partido, y el día de ayer fue desvinculado otro de los asambleístas del Partido Social Cristiano. Uno puede ir viendo, uno puede ir notando, uno puede ir tomándole la temperatura al juicio político en que efectivamente va perdiendo fuerza a medida que nos acercamos al Pleno. Eso no es una garantía de lo que vaya a resolver el Pleno de la Asamblea Nacional, pero ciertamente en derecho y obviamente en base a las pruebas que obran del proceso del juicio político, uno debería pensar que el presidente de la República va a terminar siendo absuelto. Mi querido doctor, agradecerle su gentileza, su tiempo, su espera. Creo que queda claro. Seguiremos, Dios mediante, conversando la próxima semana en este o en cualquiera de los otros 4 espacios que tenemos aquí de los diálogos en I99. Le mandamos un abrazo. Tenga usted un buen día. Un abrazo. Muchísimas gracias. Fue Jean-Paul Egret, jurista, penalista quiteño, y creo que queda claro. Nos quedan 3 minutos antes de ir